Hola, mi nombre es Valeria Espinosa. En este video vamos a ver una presentación sobre una revisión sistemática de literatura acerca de la identificación automática de autor mediante el procesamiento del lenguaje natural. Esta investigación fue llevada a cabo en la Universidad de Costa Rica. Para dar inicio con esta revisión sistemática de literatura, me gustaría empezar por definir qué es la identificación de autor. Esto se refiere a la aplicación de técnicas que permiten extraer las características estilográficas de un autor para poder así determinar si un artículo desconocido le pertenece. Actualmente, debido al constante crecimiento del contenido web, tanto académico como en redes sociales y entre muchos otros, se ha visto la necesidad de automatizar esta identificación de autor para combatir así el uso indebido de esta información, ya que se presentan muchos casos de plagio, anonimidad en cuanto a la creación de noticias falsas y código malicioso, así como suplantación de información. Según diferentes autores, las técnicas de procesamiento de lenguaje natural son las más recomendadas para llevar a cabo esta tarea. La implementación de estas técnicas consiste en la creación de modelos de lenguaje que consideran aspectos lingüísticos del texto. Sin embargo, estos tienen una estrecha dependencia con el idioma, por lo que un estudio realizado para el idioma inglés puede no funcionar de igual forma para un estudio en español. La mayoría de los estudios actuales han sido desarrollados para textos en inglés, y la identificación de técnicas aplicables sobre textos en español es un objetivo de esta investigación. Al momento de hacer esta investigación, se identificó que existe una revisión de literatura similar, sin embargo, esta no se encuentra en texto completo disponible y su abstract evidenciaba que iba por un enfoque más lingüístico, por lo que el aporte de esta investigación en particular sería más al área computacional. Para comprender un poco mejor los resultados y la discusión que se va a ver más adelante, es necesario definir ciertos conceptos. El primero es el corpus. El corpus se refiere a los textos que son evaluados por medio de procesamiento del lenguaje natural. El preprocesamiento de los datos se refiere a todos los procesos que se le aplican al corpus para poder eliminar aquellas palabras, caracteres especiales que no son relevantes para la investigación. Por otra parte, las características estilográficas, que son de tipo léxicas, sintácticas, semánticas o estructurales, son aquellas que permiten extraer los datos del texto para poder crear un modelo de clasificación. Los enfoques para la identificación de autor son dos: instance-based y profile-based, donde instance-based son todos aquellos enfoques en los que se toma un corpus individual y se le aplican todo el procesamiento, o el profile-based, que es tomar un conjunto de archivos de un mismo autor y aplicarle todas estas técnicas para crear como un perfil del autor en base a sus características estilográficas. Finalmente, la aplicación de técnicas de Machine Learning y clasificadores son las que permiten tomar todos estos datos y crear el modelo de entrenamiento para poder evaluarlo de alguna forma con un archivo desconocido. La pregunta de investigación de esta revisión de literatura es: ¿cuáles han sido las técnicas con mayor precisión en el procesamiento del lenguaje natural aplicadas a la identificación de autor? Seguidamente, algunas preguntas secundarias de investigación son: ¿cuáles son las áreas de interés en aplicar la identificación de autor en textos escritos? ¿Cuáles han sido algunas técnicas de procesamiento del lenguaje natural aplicadas a la identificación de autor? ¿Cuáles han sido algunas metodologías, corpus y conjuntos de datos utilizados en los estudios existentes? Y por último, si se han aplicado estas técnicas sobre el idioma español y cuál ha sido su efectividad. La metodología para esta revisión de literatura se basa en estos tres pilares: búsqueda de fuentes de información, cadena de búsqueda y criterios de legibilidad. En esta diapositiva podemos observar que las tres bases de datos consultadas fueron ACM, ScienceDirect y Springer. En total se obtuvieron 45 artículos incluidos, de los cuales 25 fueron para la síntesis cuantitativa. Los registros excluidos en ambas fases corresponden a aquellos que no evidenciaban en su abstract título
o introducción, el enfoque principal hacia técnicas de procesamiento del lenguaje natural en identificación de autor. Para iniciar con la sección de resultados, se muestra en este gráfico la distribución de los diferentes estudios incluidos en esta revisión de literatura. Este primer gráfico nos muestra el método de identificación de autor, que era lo que mencionaba en el marco teórico. Se puede ver una predominancia del enfoque instance-based. Muchos autores atribuyen esto a que para hacer un enfoque profile-based podría ser un poco más complejo. Sin embargo, puede aportar más información que un enfoque instance-based. En cuanto al idioma de los textos evaluados, en realidad se puede observar cómo este estudio coincide con el estado del arte en cuanto a que la mayoría de los estudios están realizados para el idioma inglés. Aún así, se han visto alguna diversidad de idiomas. Sin embargo, el segundo lugar lo es compartido por el español y el árabe con un 11%, lo cual es bastante diferencia del inglés. De manera complementaria, en este gráfico podemos observar que a través del tiempo se han ido incrementando la cantidad de idiomas incluidos en los diferentes estudios. Esto se ve principalmente en el año 2018. En cuanto a la extensión del corpus evaluado, podemos observar cómo se ha tratado principalmente los textos extensos. Sin embargo, los textos cortos han tenido una evaluación interesante. Como se puede observar en este gráfico, en los últimos años se ha ido aumentando el corpus corto debido al uso de redes sociales. Entonces, en las aplicaciones los autores hablan de que todo lo que tiene que ver con cibercrímenes, con suplantación de identidad en redes sociales, tiene que ser evaluado en textos cortos, por lo que ha ido incrementando en cuanto a la evaluación. Para la evaluación de las técnicas con mayor precisión, es importante aclarar que únicamente se incluyen en estos los resultados reportados como los más exitosos. Muchos de estos estudios presentan más de un experimento. Y debido a la cantidad de datos que se pueden presentar en estos cuadros, se decidió hacer una división en 2 diapositivas. Bueno, en esta tabla podemos observar los aspectos de las características lingüísticas que fueron tomadas en cuenta en los diferentes estudios. Se puede observar cómo en la mayoría de estos se hizo uso de los aspectos léxicos y las características como word engrams y character engrams, que se refieren a la división del texto en cierta cantidad de palabras o cierta cantidad de letras. Por otra parte, los clasificadores utilizados también juegan un papel muy importante en esta investigación, donde podemos observar que la mayoría de los estudios han optado por utilizar máquinas de soporte vectorial. Estas presentan un alto rendimiento para la tarea de identificación de autor, por lo que han sido ampliamente estudiadas. Sin embargo, estas tienen la particularidad de que al momento de usar textos cortos, puede perder un poco de su precisión. Finalmente, en esta sección de resultados, vemos las características generales en la metodología y procesamiento utilizado por los diferentes estudios. Se evaluó que un 36% de ellos aplican técnicas de preprocesamiento, un 60% de ellos hacen una división de su corpus en conjunto de entrenamiento y conjunto de pruebas. Esto quiere decir que el 40% hace sus pruebas con corpus encontrado en otros lugares. El 40% de los estudios hace uso de corpus propuestos en el estado del arte para evaluar su rendimiento comparado con otros estudios. Y un 32% hace uso de métodos de validación que permiten evitar el overfitting en un modelo. A manera de conclusión, se puede observar que la investigación permitió dar respuesta a las preguntas planteadas y de hecho plantea hallazgos y información adicional para trabajos futuros. Gracias.